Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Le cuento que ya está a la vuelta de la esquina el magno evento inmobiliario. Este 8 de septiembre nos daremos cita en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ya es la 11ª edición. Gracias a todos los que han hecho posibles pues las anteriores 10 ediciones. Se dice fácil, pero bueno, esta es la 11ª edición del magno evento inmobiliario, el evento inmobiliario más grande de México. Habrá grandes ponentes. Ahí estará Oso Traba, nuestro querido Oso Traba, que estará compartiéndonos una conferencia de mucho valor. Estará Alberto Peláez, ahí también Alberto Peláez pues nos hablará de esta vida de pues reportero de guerra. Oso Traba nos hablará de pues cómo crecer tu empresa, cómo quitarte el miedo, por ejemplo. Hablaremos de inversiones, estará Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tendremos a Nelson Perdomo que viene desde Colombia. Hablaremos de inteligencia artificial, un evento extraordinario hecho para inversionistas, un evento para gente que quiere conocer cómo dar ese paso y empezarse a hacer de bienes raíces, porque los grandes millonarios, los grandes personajes siempre invierten en bienes raíces y a veces tenemos miedo, a veces no sabemos por dónde empezar, y lo que queremos es guiarte en este evento único que ya hay cupo limitado y que es solamente por invitación, no hay boletos a la venta. Si tú quieres recibir una invitación, escríbeme en las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me encuentras en todos lados, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Déjame saber 3 razones por las que te gustaría ir al magno evento inmobiliario totalmente gratis, donde, repito, va a estar Oso Traba, Alberto Peláez, Carlos Perdomo, Pablo Mateos, Luis Ramírez, Eduardo Aguilera. Ahí vamos a estar compartiéndote información de valor, como siempre, buscando capacitar a las personas para que entiendan cómo funciona el mundo inmobiliario, cómo hackear al sistema, cómo lograr tener mejores inversiones. Entonces, si te interesa, la única forma de que vayas es por invitación. Mándame a las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, 3 razones por las que te gustaría estar, y con mucho gusto vemos si eres candidato para asistir gratis este 8 de septiembre en la Ciudad de México. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, ahí escríbeme y por ahí nos estamos saludando. También puedes visitar la página www.magnoeventoinmobiliario.com. Nos vemos ahí en el Vive Magno Inmobiliario 2025. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, que por cierto cumplimos 9 años ya al aire, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, pues contarle que traemos temas muy, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la ventaja de rentar propiedades semiamuebladas. Pero antes le quiero recordar que usted puede escuchar este contenido, además de aquí en el radio, en todas las plataformas, como pues obviamente plataformas de podcast, el canal de YouTube. No se encuentra en todos lados como Vive Rent. Y hablando de Vive Rent, pues tenemos grandes oportunidades de inversión donde usted puede invertir desde 500,000 pesos, por ejemplo, ser dueño de metros cuadrados de mini bodegas, este negocio que está repuntando. Hoy tenemos más de 12,000 metros cuadrados en diferentes ciudades como Guadalajara, en Cancún, en Ciudad de México. Y bueno, usted puede ser parte de esto. Hemos democratizado las inversiones. Lo mejor es que usted es dueño de esto y recibe rentas, por lo menos. Esto no lo da ningún otro inmueble. Rentabilidades superiores al 10%. 10% después de gastos, obviamente. Es decir, usted recibe más o menos, si invierte 500,000 pesos, más o menos 4,150, 4,200 pesos mensuales, porque se paga de manera mensual. Y lo mejor es que cada año va aumentando, por supuesto, la renta, usted va cobrando más y va aumentando también el precio de su inversión. De manera que usted puede ser parte de esto que está en auge y en crecimiento. Y hoy, bueno, tenemos pues 4 sucursales en Vive Storage, pero también más de 34 edificios en todo México, en España, en Estados Unidos. Y lo mejor es que usted no tiene que hacer nada. Simplemente nosotros nos encargamos de administrar. Hoy tenemos miles de inversionistas que ya están viviendo de las rentas. Si usted quiere saber cómo invertir estos 500,000 pesos, ser dueño de mini bodegas, recibir rentas más plusvalía, entre por favor a www.viverent.com. Ahora repito la página web, o déjenos un mensaje en las redes sociales. También nos encuentra como Vive Rent o Vive Storage. La página web www.vivestorage.com o viverent.com.
Y bueno, queridos socios, Pablo Mateo Cerdo Aguilera, hablando de inversiones, hoy traemos un tema muy interesante que es la ventaja de rentar propiedades semiamuebladas. Y es que hoy las personas y sobre todo las nuevas generaciones, los centennials, incluso los millennials, pues se mueven más, ¿no? Tienen esta posibilidad de tener menos apegos y la realidad es que sí es una tendencia, pero también una necesidad porque pues ya los salarios, el estilo de vida no es tan atractivo como lo eran antes, donde querías tener arraigo, querías tener una super casa. Hoy desafortunadamente no alcanza y bueno, pues también la mayoría de los hogares, o no la mayoría todavía, pero sí ya una tercera parte de los hogares son unipersonales y bueno, las personas lo que buscan es facilidad y buscan, imagínate que vas a estudiar o a trabajar en la Ciudad de México o en Guadalajara y pues buscas llegar a un lugar semiamueblado donde llegas con tu mochila, pero fíjate, lo interesante de los semiamueblados es que ya tiene colchón, ya tiene televisión, por ejemplo, pero tú llevas tus sábanas, ¿no? Llevas tu almohada, porque además, bueno, a mí, por ejemplo, siempre ando cargando mi almohada o donde, porque sí tengo un tema con las almohadas y me parece que es una forma de sí rentar algo semiamueblado, pero a la vez de que tú puedas personalizarlo con tus blancos, con tus toallas. Pero no solo eso, vamos a ver, y es además, hablando de inversiones, un muy buen negocio, Pablo Eduardo, porque obviamente para quienes rentamos, que ya estamos haciéndolo así en algunos edificios, rentar semiamueblado, pues obviamente este tema de las sábanas que tiene mayor desgaste y que obviamente pues es menos higiénico, pues tiene pues una tendencia a ser muy costoso precisamente por esa rotación o por esos cambios. Y obviamente, pues a lo mejor si hay electrodomésticos, si hay cortinas, si hay persianas, si hay alfombras, pero no hay trastes, eso es otro tema, ¿no? Porque nos ha pasado muchas veces que, oye, pues, o sea, sí debe haber closet, sí debe haber, insisto, por lo menos la cama, el armario, el closet, pero pues ya no hay tenedores, ya no hay platos, ya no hay vasos, eso pues ya también es a gusto de la persona. Entonces, interesante este modelo, ¿no? Creo que es una tendencia que está creciendo y todos hemos estado en algún lugar donde además, por ejemplo, tienen la parte de los colchones o las bases de los colchones, pues incluso de cemento, ¿no? Porque es más resistente y luego está el colchón. Pero bueno, Pablo Eduardo, creo que es una tendencia que va creciendo tremendamente. Hola socios. Sí, alguna vez hemos mencionado el tema de rentar propiedades con muebles y bueno, en general en este programa les hemos hablado del modelo ViveRent, de las rentas intensivas, ¿no? Que es todo amueblado, todos los servicios incluidos. Generalmente el propietario no puede vivir ahí y tienes los servicios incluidos, me refiero a agua, luz, internet, agua caliente, etcétera. Entonces está todo incluido. Y aquí me remonto un poco a un concepto que tenemos en ViveRent que se llama el triángulo de las rentas intensivas. Ya lo hemos mencionado una vez, lo hemos explicado. Lo que estamos rentando son tres dimensiones. No solamente una propiedad o un departamento o una casa, sino estamos rentando metros cuadrados, lo que llamamos la dimensión del espacio, o unidades rentables, también están en el mismo eje. El otro eje es tiempo, un bloque de tiempo. No es lo mismo rentar un año que rentar una noche, ¿no? Como en el modelo hotelero. Entonces estamos rentando un espacio de tiempo y en el tercer eje es el eje que llamamos servicios, y es un cajón ahí donde mezclamos muchas cosas, donde puedes rentar un paquete de servicios que incluya, por ejemplo, eso, los muebles, los servicios públicos, hasta el café o las sábanas, los servicios de blancos o masaje o experiencias completas, ¿no? Como tenemos en algunos edificios, ¿no? Pero si me voy un poquito a lo básico, que sería la renta tradicional, si recuerdan todos, la renta tradicional en el bloque anterior hablaba del derecho napoleónico y del Código Civil del siglo XIX, pues exactamente ese derecho es el que regula el arrendamiento en el mundo latino. Las leyes de arrendamiento dicen que el contrato de arrendamiento es mínimo un año y tiene una serie de derechos sobre la propiedad, ¿no? El inquilino. Pero si te vas a menos de un año, puedes, como ya hemos dicho muchas veces, pues obtener una renta mayor, etcétera. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de ese paquete de servicios. Entonces hay gente que piensa, bueno, ¿yo para qué voy a amueblar? Hay un montón de cosas. Ya me pasó una vez que amueblé con unos sofás muy bonitos, con tapetes, con cuadros, ¿ok? Y me los tropeó todo el inquilino. Bueno, pues ese sería
el amueblado completo. Pero entre el amueblado completo, accesorios, incluso la licuadora, cuchillos, menaje, todas esas cosas que se ponen cuando rentas por renta vacacional, entre ese extremo y no poner nada, hay un espectro muy amplio. Y aquí me voy a remontar una vez hablando con la señora que me ayuda en casa, que estaba cambiándose de departamento y me decía que no encuentro, es muy difícil, todo está muy caro. Bueno, ya finalmente encontró un lugar para vivir y me decía, ¿qué crees? Que he tenido yo que pintar, no tenía ni sockets para las luces. Al principio yo no lo entendía, digo, ¿no tenías focos? No, no tenía ni sockets. Una puerta que daba al patio, no había puerta. O sea, cuando no solamente no está amueblado, sino que ni siquiera casi está terminado y a alguno le habrá tocado vivir en algún sitio donde el boiler no hay o no funciona, ¿no? Y el inquilino tiene que ponerlo, pues el inquilino va a hacer una inversión, obviamente monetaria en la propiedad, pero también una inversión sentimental, porque está pues, reconstruyendo la propiedad, amueblándola y se va a querer quedar ahí mucho tiempo, como no solamente por el dinero que le han metido a la propiedad, sino también por el esfuerzo. Por eso, cuanto más le pongamos, más fácil sea entrar, pues también más fácil va a ser que se vaya el inquilino, ¿no? Y bueno, en ese espectro, desde que no haya sockets, ni cortinas, ni boiler, ni tal, que son cosas que obviamente deben estar en la propiedad aunque no esté amueblada, yo tengo un gran tip de oro aquí para los radioescuchas y los podcast escuchas, que sería hacer un semi-amueblado. Y al final, si tú le preguntas a una persona que se está mudando, sobre todo si te está mudando de ciudad, pero también dentro de la ciudad, ¿qué es lo más complicado que te lleves contigo o saber dónde meterlo o incluso trasladarlo? Pues las cosas más bultosas, la cama, el refri, el sofá, básicamente. Y a lo mejor alguna mesa. Eso es lo más complicado. Lo demás, que si una silla, que si un perchero, yo qué sé, blancos o cosas pequeñas, cuadros, incluso pósters, lámparas, todo eso lo puedes trasladar rápido, te lo puede prestar un amigo, viene alguien. Cuando yo vivía en Londres, hasta en el metro nos llevábamos esas cosas. Íbamos a IKEA, comprábamos cosas y te las llevabas en el metro. Pero todo lo otro bultoso que mencioné es muy complicado de mover. De hecho, cuando te vas a ir a otra ciudad, no tienes más que entrar a sitios como Facebook Marketplace, donde está lleno de anuncios de gente que no sabe qué hacer con su sofá, con su cama, con su comedor y con su refri, ¿no? O si hay estufa también. Entonces, esas cosas, si ya las incluyes en tu propiedad, que sería el sistema semiamueblado, vas a poder cobrar más que lo que te cuestan esos muebles. O sea, lo vas a recuperar muy rápido. En menos de un año lo vas a recuperar. Y además vas a hacer que sea mucho más fácil que entre y salga el inquilino y no tenga tanto compromiso. Yo creo que debería venir estándar ya esas cosas en las propiedades, para que no tengas que preocuparte de andar moviendo cosas bultosas. Y bueno, Eduardo, en nuestras propiedades que casi siempre van amuebladas, pensamos en esos muebles precisamente antes de diseñar el edificio, porque además como son los más bultosos, tenemos que pensar muy bien dónde van a caber. No como estos lugares donde hemos entrado, que el refri está en el pasillo porque no cabía en la cocina o no cabe en ningún lado y está en un sitio molesto, o la propia cama o el buró. Sí, la verdad es que, como diría Pablo Mateo, si nos remontamos a la época de las cavernas, no era lo mismo llegar a un hoyo en la tierra que a una caverna ya tallada y preparada para estar confortable. Incluso si tenía fuego adentro, pues supongo que tendría mucho más valor. Pero en serio, ya pensando en todo este tema de amueblado, hay muchos otros factores a tomar en cuenta. Y esto tiene que ver con un tema fiscal, que a veces la gente no conoce, y del por qué nosotros hemos pensado en hacer un diseño mobiliario también integrado a las propiedades desde la misma construcción. Porque resulta que el gobierno dice, bueno, y como me encanta como lo dice Pablo, si volteas la casa y se cae, es que es amueblado. Y entonces, al rentar algo amueblado, lleva IVA y por lo tanto, pues se vuelve pues bastante más caro, porque además del sobreprecio que tú estás cobrando, el cliente tiene que pagar IVA, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos pensado en cómo diseñar mobiliario integrado desde la misma construcción,
que permite tener un muy buen confort y que no entra dentro de esta regla fiscal. Ese es un tema que tienen que tomar en cuenta. Y el otro, socios, que se me ocurre también como un tip de oro. La última vez estábamos revisando un proyecto y se nos ocurrió un concepto que era mobiliario on demand. No todo el mobiliario, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos discutiendo, estamos trabajando en un concepto boutique, wellness, y discutíamos si debería llevar tele o no, ¿no? Decíamos, no, este es un espacio que es para desconectarte, ¿Es congruente el concepto de tener tele o no? ¿Le ponemos tele a todos los departamentos o a todas las habitaciones o no? Y entonces encontramos una tele maravillosa que es una tele movible, que ni siquiera va enchufada, la pones, se pone en cualquier dimensión, tiene su propia barrita y sus rueditas, y pensamos que pues así no nos ponemos a discutir si realmente el cliente lo va a requerir o no. Simplemente lo ponemos on demand y con eso vas teniendo estos ingresos extras completamente acoplado a lo que necesita el usuario. Entonces, pienso que podrías tener muchas cosas on demand en tu propio proyecto, ¿no, Luis? Como pedir almohadas, ¿no, socio? Cuando vas a un hotel y tienes el menú de almohadas, ahí tienes el menú que es una idea extraordinaria. Correcto, tú que tienes tu cabecita tan mimada y tan acostumbrada a dormir, a dormir bien, no, yo también, pues, o sea, es un valor agregado y pienso que cuando ya estás ahí, pues es como cuando vas a un hotel, ¿no? Ah, que se te olvidó el cepillo de dientes, no te preocupes, ahí te va. Ese tipo de cosas te da un factor diferenciador y un factor que te permite ir dándole más valor a tu espacio rentable. O sea, necesitas cama o no, necesitas cocineta o no, necesitas buró o no, necesitas un servicio de decoración integral o no, ¿no? Y creo que tener ese menú a la carta, pues podría ser interesante para un espacio de renta y siempre pensando desde la perspectiva del inversionista, ¿no? Este es un programa para inversionistas en donde estamos enfocados a pensar, sí, en la comunidad del huésped, pero al final en rentabilidad. Y ustedes saben que el valor de una propiedad que genera flujo se determina justamente por el flujo que genera. Entonces, con 100 pesitos, con 1,000 pesitos que tú vayas sumando con cada uno de estos add-on, la propiedad al final del año tiene un retorno de inversión y un flujo que podría valorarse como negocio y que le da un valor mucho más rentable, ¿no? O sea, necesita estacionamiento, no, si necesita estacionamiento, hay un adicional. Y ahí pues ya nos podemos ir a servicios, ¿no? Lo que decía Pablo también, necesitas lavandería, necesitas desayuno incluido, necesitas limpieza, necesitas un montón de cosas y le vas agregando. Y eso va sumando al cash flow, que al final, pues el cash flow es el que te da libertad financiera con las rentas intensivas y con lo que pues nosotros queremos contribuir en ese granito de arena para cambiar el chip y ver a las propiedades como un negocio que te genere rentabilidad y que te genere una alta rentabilidad además. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, socios? Pues interesantísimo, Eduardo. La verdad es que, digo, hay personas que se pues aventuran a rentar propiedades amuebladas y pues desconocen este tema. Por eso se ha vuelto tan caro Airbnb, por este tema de impuestos, por supuesto el IVA, propiedades amuebladas generan IVA. Y bueno, pues creo que siempre encontrando pues esta forma, los muebles empotrados, pues son empotrados, ¿no? No forman parte, pueden formar, si están pegados a la pared, si están, pues sí, empotrados, tienes estas ventajas de las que nos hablabas. Pero bueno, yo creo que pues esto de lo que hablas, Eduardo, Pablo, de lo que estamos hablando, es el futuro de los inmuebles. O sea, que la gente llegue a un lugar amueblado, pero con las membresías de las que hemos hablado, ¿no? Pero pues también donde te puedas mover, puedas ir a una ciudad, puedas ir a otra ciudad, etcétera, diferentes edificios. Pero queridos socios,
Para eso hay que empezar a invertir en bienes raíces. Invítenos, por favor, a invertir, porque tenemos, por ejemplo, nuestro fraccionamiento Montebello, Eduardo. Bueno, es increíble lo que tenemos, Luis. Montebello, bueno, acabas de ir, es un lugar mágico donde todo el desarrollo se va haciendo. Todo tiene vistas a la entrada laguna. A Jijic, en terrazas, todos con vista a la laguna, nadie va a estorbar nada, con un nivel de acabados de todo el desarrollo. Tenemos concreto hidráulico, tenemos un laguito ahí mismo, tenemos una pista de jogging, accesos controlados y residencias. La verdad es que unas residencias también de lujo, hay que decirlo. Es un desarrollo premium en Ajijic. Es el último desarrollo que tiene esas vistas y ese nivel de desarrollo, y además está en la entrada de Ajijic, no está dentro ni pasando ni nada, es inmediatamente antes de llegar a Ajijic. Entonces te ahorras el tráfico, pero estás a 3 minutos del centro, en el malecón, centros comerciales, tienes absolutamente todo en el mejor clima del mundo, con los mejores servicios y además listo para escriturarse. Y tenemos esquemas interesantísimos para que puedas empezar a invertir con crédito bancario, si lo necesitas, dando un 33% de enganche y el resto lo vas pagando mensualidades a 10 años. O también tenemos un esquema en fracciones. La verdad es que pregúntanos, entra a viverrent.com, haz una cita o mándame un mensaje a eduardo.viverrent o a cualquiera de los socios, y de verdad será un gusto atenderte para ayudarte de acuerdo a tu visión y a tu perspectiva de inversionista a dar los primeros pasos en este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, que además es el camino más rápido y más seguro para alcanzar la libertad financiera. Y bueno, solamente este es uno de nuestros fraccionamientos. Usted puede pedir más informes en viverrent.com. Así nos encuentra en todos lados Viverrent. Pero queridos Eduardo, Pablo, también tenemos, por supuesto, inversiones, por ejemplo, en nuestra sección de minibodegas, ¿no? En Vive Storage, que es una empresa que ha crecido tremendamente. Es la división de storage en nuestra empresa. Vivestorage.com, así nos encuentra. Tenemos hoy 12,000 metros cuadrados y usted puede invertir desde 500,000 pesos que le van a generar una rentabilidad superior al 10% anual. Pero además le hablo de que esta rentabilidad es neta, o sea, después de gastos. Usted va a poder, si invierte 500,000 pesos, puede recibir 4,150 por ahí, 4,200 pesos mensuales. Pero además cada año va aumentando la plusvalía, y lo mejor es que no tiene que hacer nada. Nos encargamos absolutamente de todo. Le pido que haga una cita con mis compañeros del área comercial, donde usted podrá conocer todos los detalles sobre cómo invertir. Usted es dueño de metros cuadrados y puede pues capturar esa plusvalía y vender. Entonces me parece que es muy interesante. Hoy tenemos más de 1,500 inversionistas que pues están viviendo de las rentas. ¿Dónde pedir informes? www.viverrent.com. Y pues oiga, quiero hacer énfasis porque ahora vamos a escuchar nuevamente pues este tema del Vive Magno inmobiliario, pero pues ya está confirmado, pues Oso Traba, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, está Alberto Peláez. Ahí voy a estar en el Vive Magno el 8 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Va a ser un evento increíble, es la 11ª edición. Ahí nos vemos, por favor. Si usted quiere asistir, necesita una invitación, ¿no? El boleto cuesta 5,000 pesos, pero no lo estamos vendiendo, solamente lo estamos haciendo por invitación. Así es de que lo invito a que nos pregunte más. Si usted quiere saber sobre inversiones, si quiere invertir, si quiere conocer hacia dónde va el mundo inmobiliario, tiene que estar ahí. La dinámica es pues preguntarnos en viverrent.com y obviamente con gusto le damos, y la página web, claro, también del evento, www.magnoeventoinmobiliario.com. Y también siempre nos puede preguntar a los socios en todas las redes sociales. Nos encuentra, pues ya lo decía Eduardo, Eduardo.viverrent. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo, maestro de las rentas. Además, todos los socios siempre compartimos información de valor también en las redes sociales. Y a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario o Luis Inverpresario, porque pues este arte de invertir, emprender, invertir, este círculo virtuoso a través del cual usted puede precisamente obtener libertad, porque pues imagínese recibir rentas sin tener que hacer nada y de manera perpetua, transgeneracional. Eso es posible con viverrent.com. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez
Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.